Pasé de no saber nada de química a ser campeón nacional de química y hoy te enseño cómo tú también puedes hacerlo. Este video se dividirá en dos partes. La primera parte será un story time donde les cuento toda mi experiencia y las cosas que aprendí, junto con un poco de publicidad para las Olimpiadas de Química porque me parece una gran opción para todos. Y si solamente vienes por los consejos, ve a este minuto de aquí o en la marca que está por aquí para que entiendas química de una mejor manera y que puedas mejorar tus calificaciones en la escuela, a este minuto que está por aquí. Empecemos con el story time. Cuando llegué al quadro en tercer año, llevé por primera vez cursos como física, química, biología, pero cursos como tal, y era muy divertido. Yo realmente quería aprender todo lo que pudiera, y honestamente sí tenía problemas con biología, pero eso ya son otros temas. En Perú al menos las olimpiadas de matemáticas son muy populares, especialmente para primaria y secundaria. Cuando estaba en primaria iba mucho a los concursos, gané un par y así, pero nada que sea muy resaltante como la UNEM por ejemplo o la CONAMAT. Entonces cuando entré al COAR, mi objetivo era ser parte del equipo de olimpiadas de matemática. Fui a dar el examen de selección. No hice ninguna pregunta. Así que simplemente me retiré y fui a cenar con un amigo. Los que pasaban se iban a talleres de Olimpiadas de Matemáticas los sábados y los que no se iban a otros talleres. Yo me fui a títeres y luego cuando mis notas de biología bajaron me fui a taller de reforzamiento de biología. En lo único que creía que era bueno, que eran las matemáticas, pues la verdad que no era ni siquiera bueno. Ni siquiera estaba cerca de ser bueno. Y eso me tumbó bastante. Pero en su lugar decidí tomarlo como una nueva oportunidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. Así que intenté hacer amigos, estar en clubes. Me acuerdo que metí karate un par de meses, pero los talleres rotaban, así que luego me salí. Y tener notas más o menos buenas en todos los cursos posibles. Antes de las ocasiones de medio año, mi profesora Lili, o la profesora, me invitó a mí y a una compañera Pacori para ser parte del equipo de Olimpiadas de Química. Casi nadie vio química antes, entonces no había muchos alumnos. Ella no aceptó, yo sí acepté. Así que los sábados fui al taller de Olimpiadas de Química, que era en el laboratorio de clases. Eran como 10 que iban a las clases y decían que era aburrido. Y la verdad es que como nadie había postulado al taller, nadie había postulado al grupo, los que dieron el examen los aceptaron a todos, porque pues todos empezamos desde cero. Y el inicio, más allá de hacer clases que si fuesen como que súper cosas nuevas, temas difíciles, más parecía un taller de reforzamiento que de Olimpiadas como tal. No recuerdo si fue mi amigo Alfred o Abraham, que sacó un folder gigante que tenía exámenes pasados de las Olimpiadas de Química. Dije, wow. No entiendo absolutamente nada de esto. Como era nuevo, creo que era el único nuevo, el profesor Braulio y el profesor Takashiki dieron una charla sobre lo que eran las Olimpiadas de Química y nos hablaron sobre la trayectoria de colegio que tenía en esa Olimpiada. En síntesis, la Olimpiada Peruana de Química o la Olimpiada de tu país, puedes buscar a Olimpiada tu país de Química o de Física o de lo que tú uses. Es una Olimpiada a nivel nacional para ver quiénes son los mejores alumnos de Química de cada generación. Y los 4 mejores de todo el país representarán al Perú en las Olimpiadas Internacionales de Química. Y yo quedé como que bueno. Eso hacen los colegios particulares. Hacen que sus alumnos estudien química todo el día y luego les hacen publicidad. Bueno, eso pensé yo, ¿no? O sea, chicos que estudian química todo el día no hacen nada más que estudiar química. Y resulta que un senpai, que en paz descanse, él ese mismo año iba a ir a la Olimpiada Internacional de Química. Y dije, wow, un chico que empezó en las mismas condiciones que yo, en el mismo colegio que yo, él lo logró. Y me animó mucho, me puse a estudiar. Obviamente que no podía compensar no saber nada de química a ser mejor en tan poco tiempo. Pero me metí a estudiar. Entonces me puse con la tutela de mi profesor Braulio, a la profesora Braulio, y le dije, profe, ¿qué debo hacer? Y la respuesta fue muy obvia y creo que ahora es un poco tonta, pero me dijo, estudiar. Reformulé mi pregunta y digo, profesor, ¿cómo debería empezar? Y me dijo, ya, anda a la biblioteca y léete este libro. Era el libro de Química General de Chang, no me acuerdo qué edición, pero la leí por primera vez un libro por mi cuenta. En mi vida nunca había agarrado un libro, si no era porque teníamos que leerlo en clase. Por primera vez estaba leyendo un libro por decisión propia. Hasta ahora me acuerdo que ese día era sábado, en la tarde fui a la biblioteca, estaba vacía, y me puse a leer el libro de Chang. No me acuerdo qué tema era, creo que la pregunta que intentaba hacer era como el capítulo 15, y no entendía nada, porque obviamente para entender el capítulo 15 tenía que leer primero los 14 capítulos anteriores. Y bueno, ya no queda otra que leer. Como realmente era mi primera vez estudiando de manera autodidacta algo tan complicado, lo que hice fue imprimir todos los exámenes y los puse en un folder anillado. Así como hizo mi amigo, no me acuerdo si era Alfred o Abraham, pero hice lo mismo, para irlos haciendo cada vez que pudiera. E iba resolviendo los ejercicios uno a uno. Cada que pudiera, cada que tuviera tiempo libre, después del almuerzo, antes de clases, después del desayuno, antes de dormir. Incluso me acuerdo que llevaba mi celular, tenía linterna y me ponía a hacer los ejercicios debajo de mi frazada, de mi sábana, y por eso que ahora tengo que usar lentes, pero bueno, es otra anécdota. Me preparé bastante ciertos meses y llegó el día D. Mi padre fue a verme ese día, fuimos a la Católica. El examen estuvo más o menos complicado, mi primera vez dando un examen de ese tipo, y yo quedé en un puesto 15 y hice más o menos, empaté con Alfred. Y era muy bonito porque un equipo de 5 personas de tercer año, que nunca en su vida habían estudiado química, lograron quedar entre los 50 mejores del país. Por primera vez dado un examen de ese tipo. Y luego ya tocó estudiar para la final. Me hubiese encantado estudiar todo el día. Pero resulta que, como nuestro colegio no está enfocado 100% en Olimpiadas, también nos tenemos que enfocar en otras cosas. Actividades extracurriculares, en los cursos que de por sí eran bastantes, teníamos todos los cursos. Y muy aparte, que eso no tiene nada que ver,
por primera vez me enamoré. No de la química, sino amor de adolescente, pero no amor de colegio. Que con una de las compañeras que también pasó a la final. Y bueno, esta también es otra historia. Pero ya para la segunda fase, bajé de puesto. Pasé del 15 al 25. De los 5 puestos que debía subir para ganar una medalla, bajé 10. Pero bueno, ya no pasó nada. Lo más importante fue que entendí que era un proyecto realista, algo que sí se podía lograr. Si estudiaba lo suficiente, sí lo podía lograr. Un amigo Ayerbe, Eduardo, él quedó en puesto 7. Un crack en todo el sentido. Ahora estudia en Corea, becado. Y el logro absoluto fue un chico de creo que 13, 14 años que estudiaba en Arequipa. De un colegio que nadie conocía. Pero él fue el primero. Ya sabiendo cómo era la experiencia y qué cosas tenía que hacer y cómo mejorar, me puse a leer química todo el verano. Me puse a leer el libro de química general, me leí el Chang, el Brown, el Petrucci, que este es mi favorito personal. También para química orgánica me leí el McMurray varias veces, porque ya lo expliqué en otro video por cuál era mi método, pero en síntesis era leerlo muchas veces hasta entenderlo. Ya en cuarto año se repitió otra vez la jugada, era más o menos por agosto. Creo que ya pasó incluso el examen de ese año, pero ese año quedé en la primera fase a nivel nacional en tercer puesto. Le gané incluso a mis compañeros de quinto y secundaria, porque bueno, ellos también estaban ocupados con sus cosas, pero me hizo muy feliz que quedé en tercer puesto. Ya para la segunda fase era mantenerme en mi puesto, pero los temas eran más complicados y aparte mi colegio no era solo de olimpiadas, era de IB, que tenemos muchos cursos con mucha responsabilidad, muchos trabajos y realmente no pude dar todo de mí. En el examen teórico quedé puesto 8 y luego con el examen experimental quedé puesto 7. Pero lo bueno es que los 10 primeros puestos van a un taller de verano que es la tercera fase secreta. En esa tercera fase secreta, la Católica, la PUC, prepara a los alumnos para que haya 4 representantes a nivel nacional. Y yo no pasé. No pasé, me quedé en el puesto 6. Me faltaron 3 puntos para ser representante del Perú y dije, bueno, lo intentaré el año siguiente. Y lo intenté. Ya en quinto secundaria 2018 era mi última oportunidad. Quedé en el puesto 7 en la segunda fase. Y como mi colegio sí nos da la facilidad de tener un laboratorio, luego del examen experimental obtuve la medalla de bronce. Ahora toca la tercera fase. Esta vez tampoco pasé. Y siento que debí haber estudiado más, pero también debo decir que los que ganaron se esforzaron un montón, de manera muy disciplinada. Y realmente estoy muy feliz de que ellos hayan pasado porque representaron al Perú y lo dejaron bien en alto. Y bueno, luego me tocó mi etapa universitaria y bueno, ya es otra historia. Y bueno, eso fue todo mi recorrido de cómo pasé de no saber nada de química a ser campeón nacional, tener una medalla. Pero ahora, como tú también puedes hacerlo, aquí te lo enseño. Particularmente las ciencias y las matemáticas requieren cierto nivel de abstracción. La abstracción es imaginar cosas. La abstracción es cómo tú estudias ciertas cosas que no puedes tocar, que no puedes ver. ¿Quieres construir una máquina? Ah, bueno, tienes madera, tienes metal, tienes clavos. La puedes tocar, la puedes manipular. Pero ¿cómo entiendes algo que no puedes ver solamente con la imaginación? En general, a mayor abstracción, mayor dificultad de entender las cosas. Por eso que nadie entiende la cuántica. Por eso que siempre se hacen muchos chistes. Voy a poner acá un chiste de Futurama o chiste de gato Schrödinger. Pero vamos a ver la química de su parte más fundamental, el átomo, en diferentes niveles de abstracción. Primero, el átomo como tal, en su forma más realista y más abstracta, se ve así, una animación, y también el link para que vean el video original, pero nos da una vista más realista de cómo sí son las cosas. Entender esto solamente es útil si es que estudias cosas como la cuántica o la física de partículas, o si quieres unificar la relatividad con la cuántica. Saludos a la página de nombre largo, aún no. Muy posiblemente nunca tengas que utilizar esta abstracción, así que vamos a un nivel un poco más bajo. Esto sería entender que el átomo tiene capas, como los ogros, y los ogros tienen capas, como las cebollas. Un átomo es una cebolla, en síntesis, y cada capa tiene electrones. ¿Qué hacen los electrones? No nos importa tanto, pero podemos verlo así. Un átomo es una cebolla. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender ciertas propiedades de los átomos. Ciertas propiedades un poco más complejas, pero para química general o para secundaria es aún mucha complejidad, mucha abstracción. Si quieres estudiando algo relacionado a la química, ya sea química pura o alguna ingeniería, esta abstracción sí te va a servir para entender ciertas propiedades, como por qué los semimetales son semimetales, por qué hay ciertos conductores, por qué las cosas levitan, por qué el mercurio es líquido. Cosas como esas te sirven con esa abstracción. Ahora, la abstracción que creo que va para la mayoría de personas, que es primeros años de universidad o últimos años de secundaria. El átomo es un núcleo que tiene electrones que van alrededor de sí. La forma más fácil de verlo es el sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas. Esta es la forma más sencilla de pensar un átomo y la que te va a servir para casi todos los casos. Su principal función es entender la regla de Hund, que no puede haber dos electrones iguales, pero no importa. Cada columna es una familia, cada línea, cada fila es un nivel. Nivel 1 es la línea acá, nivel 2 la línea acá, nivel 3 esta línea acá y sucesivamente. Los bloques S, P, D y F. Cada cosito implica que tiene ciertas propiedades diferentes. Cada nivel, cada bloque, S, P, D y F, albergan, dependiendo de qué su nivel sea, albergan electrones. ¿Y ahora qué son los electrones? Los electrones son zapatos, porque cada caja alberga zapatos. Cada caja alberga hasta 2 electrones. El S es small, solo es un par de zapatos, 1 y 2. P es petit. El bloque P alberga 3 cajas de zapatos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. El bloque D alberga 5 cajas, serían 10 electrones, 10 zapatos. Y el bloque F alberga 7 cajas,
que son 14 electrones, 14 zapatos. Y nos damos cuenta de varias cosas. Cada caja alberga 2 electrones porque son 2 zapatos, y luego son 1, 3, 5 y 7. Es una relación de números impares. Si tú quieres saber cómo hacer la configuración electrónica, porque es lo que te piden en la escuela, no es necesario que te aprendas esta ecuación que sí, sopa, sopa, sí, sopa, sino que aprendas la tabla periódica. La tabla periódica empieza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En la columna 1 sería S1, en la columna 2 sería S2, ese es el helio. Digamos, le vamos a aplicar este átomo de aquí, que es fósforo. Arriba 1, S1, S2. Luego 2, S1, S2. Luego 2, P1, 2, 3, 4, 5, 2, P6. Luego 3, S1, 2, 3, S2. Y luego 3, P1, 2 y 3. El fósforo tiene esta configuración porque estamos yendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No es necesario que te memorices, sino que aprendas cómo funcionan las cosas. La aplicación de esto realmente no la sé, pero en la escuela siempre te piden cosas como la configuración electrónica y demás. Sirve un poco para saber el estado de oxidación, pero la aplicación del estado de oxidación no lo van a ver a menos que sean muy especializados. Pero sí sirve para saber los estados de oxidación y también para nombrar el átomo, nombrar los compuestos. Creo que esto sí es un nivel de abstracción medio, que es para primeros años de universidad y últimos años de secundaria. Pero si quieres aprender las cosas mucho más sencillo, digamos primeros años de secundaria o últimos años de primaria, la forma de entender lo que es un átomo es una esfera. Una esfera, todos son esferas. En el universo todos son esferas. Una vaca es una esfera. Entonces, si una vaca es una esfera, un átomo también es una esfera. Un átomo es una esfera que tiene cierto peso y cierto tamaño. No se necesita absolutamente nada más. Necesitas un mol. ¿Un mol qué es un mol? Un mol es esta cantidad súper gigantesca de esferas. ¿Y qué es esta masa que está debajo de la tabla periódica? Allá, esta masa son cuánto pesa esa cantidad de esferas. Si tienes 12 gramos de carbono, es que tienes esa cantidad muy grande de esferas. Y la cantidad de esferas reaccionan en paquetes, que son los moles. Y así puedes resolver todos los problemas de estequiometría sin necesidad de saber lo que es un átomo en el sentido más complejo que le mostré anteriormente. Un átomo, una esfera. Una molécula, el agua, varias esferas pegadas. Eso es todo. Reacciones químicas, esferas que se intercambian entre sí. Enlace químico, esferas pegadas. Gases, esferas que se mueven mucho. Esta clase yo hacía un símil como fiesta. Digamos, las esferas son personas, ¿no? Entonces si un gas tiene mucha energía, es un muy buen ambiente, una buena fiesta, las personas se mueven mucho, no se bailan mucho, porque los átomos se mueven mucho. Si la fiesta está monce, la fiesta está fría, baja temperatura, pues las personas ni se mueven ni bailan. Un símil que pueden hacer para termodinámica. Los iones, en un momento pasamos a eso. Entonces, cuando tú estés sobre química, cualquier cosa, primero intenta pensar a los átomos como esferas. Y si ya necesitas un nivel de abstracción un poco más alto, ya vas a los que te dije anteriormente. Ahora, el átomo está compuesto de protones en el núcleo y electrones alrededor. ¿Cómo simplificamos esto? Con imanes. Un electrón es un imán negativo y un protón es un imán positivo. Tiene sentido, no mucho, pero nos ayuda a entender esto mucho más fácil. Si tú tienes tu núcleo y tienes una caja de zapatos alrededor, 2 electrones, y le quitas un electrón, estos 2 electrones que compiten, porque por estar cerca del átomo, ya no compiten. Entonces, el imán negativo y el imán positivo ya no tienen ninguna diferencia y se pueden unir más. Es un ion positivo en este caso. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es cuando los imanes de un átomo interactúan con los imanes de otro átomo. Digámoslo así, el agua. El oxígeno tiene esta forma, el hidrógeno tiene esta forma, y las interacciones son que este imán positivo interactúa con este imán negativo. Hay varias interacciones y las interacciones son el enlace químico. Solamente piensa que son imanes. Ahora, para los ácidos, imagina que son imanes que se unen más o menos fuerte o débil, ¿no? Que son imanes de colores, vamos a decirle. Un ácido o una base son imanes que no se atraen tanto, porque se pueden disociar, se separan con facilidad. Si es un ácido o una base fuerte, son imanes de colores muy diferentes, porque se separan fácilmente. Y si en cambio es un ácido o una base débil, pues son imanes como que sí tienen cierta atracción, pero no tanta. Por eso una parte se separa y otra parte no. Y en su lugar las sales son imanes que son del mismo color y por eso se pegan muy fuertemente. Por eso que las sales tienen un punto de fusión y un punto de ebullición muy alto, de varios miles de grados centígrados. ¿Por qué algunos compuestos tienen mayor punto de ebullición que otros? Porque los imanes se pegan más fuertemente. Entonces, si pegan fuertemente, pesan más, requieren más energía para calentarse y más energía para ebullir, más energía para hervir, más energía para volverse líquido, más energía para volverse gas. En química orgánica está muchas veces la pregunta de: tenemos esta cadena que es súper larga, que tiene 10 carbonos y pesa esta cantidad, y tenemos este compuesto que también tiene 10 carbonos y nos piden decir cuál tiene mayor punto de ebullición. Y decimos, ya, pesan lo mismo, entonces tiene el mismo punto de ebullición. No. Imagínate dos imanes, como los imanes en el caso del compuesto largo, como se pueden pegar bien, tienen muy buena estructura geométrica, se pegan bien y se atraen bastante y tienen un alto punto de ebullición. Pero en cambio tienes un imán que es algo así y el otro imán que es así. Es difícil que se conecten bien y tienen un punto de ebullición menor. En química orgánica, cuando veas mecanismos solo son un imán negativo se quiere pegar a un imán positivo. Hemos abarcado prácticamente todo un libro de química general. Aquí lo pondré en la pantalla qué temas hemos visto. Mis recomendaciones de libros ya te las di. Química general de Chang, Brown o Petrucci es mi favorito. Y si eres más de YouTube, te recomiendo mucho Kimitube, Teoría de Química y Únicos. También puedes ver muchos experimentos en Reacción Explota o en Veridación en español. Para la química y para la ciencia en general es muy importante saber matemáticas hasta cierto punto. Así que si también quieres mejorar matemáticas, mira este video que está aquí en pantalla.